vivimos en sociedad porque es negocio vivir en sociedad. Si no, anduviéramos por los campos desnudos y hambrientos. Así que vivimos en sociedad porque nos conviene para prolongar la vida orgánica, la vida física de esta especie, pero también eh, recibimos muchos beneficios que no teníamos pensado al asociarnos. Pensando en si la Cuba de Fidel Castro era totalitaria o autoritaria o ambas cosas o una tercera opción, como algunos insinúan, de que el modelo cubano es único, pues yo creo que es la intención mía de hoy organizar el debate, la inteligencia colectiva, ¿no? Nosotros llegamos a la razón de manera colectiva, porque nadie en solitario, ya que el ser humano es un ser social, pues nadie en solitario lo va a lograr jamás. Y cada vez que algún romántico lo ha intentado en solitario, pues cuando ha salido a la sociedad, si ha encontrado desafortunadamente seguidores de su secta, pues ha sido algo horrible como el fascismo, como el movimiento de los nazis. Y por eso quería hablar hoy de totalitarismo, sobre todo porque la experiencia del siglo XX nos hace pensar siempre en dos modelos típicos, ¿no?, de sociedades totalitarias. Son muy raras, igual que son raras las tiranías. Más raras todavía son las tiranías, obviamente, pero también son raros los totalitarismos. Los dos ejemplos que más nos vienen a la mente, obviamente, son el modelo nazi de Hitler y el modelo stalinista de los comunistas soviéticos, rusos y soviéticos, porque eso fue una gran federación. Yo creo que el modelo cubano, obviamente, como llegó después, tuvo tiempo de estudiar a ambos procesos y a estudiar también a los que criticaron ambos totalitarismos, y puede ser que sea más culpables en algunas cosas, porque después de todo, ni Hitler ni Stalin sabían en qué iba a terminar su modelo, y en algunas cosas coincidían ambos modelos. Es una realidad, es un hecho real que Hitler perteneció en 1918 a un soviet. Hitler perteneció a un soviet, sí, en Bavaria. ¿Por qué perteneció a un soviet? Porque la gente se asocia colectivamente y en los soviets cuando tiene hambre, y cuando una sociedad está rota, desmembrada, disgregada, pues a menudo en el colectivismo es donde se resuelve el problema más inmediato, que es comer, ¿no? Luego viene la parte más sofisticada. ¿Qué pasa con el modelo cubano? Pues que si somos rigurosos, la sociedad totalitaria, lo primero que trata, como su nombre lo dice, es de lograr el Estado total, o mejor dicho, el no Estado, porque realmente el Estado tradicional basado en las leyes, pues desaparece el Estado de Derecho, y se produce una inseguridad jurídica muy importante para que se pueda formar al hombre masa. El hombre masa es fundamental en la sociedad totalitaria, no el hombre proletario, no el obrero de las fábricas, no el campesino, ni siquiera solo el lumpen proletariado, esa masa desempleada y desesperada que ya no pertenece a nada, ni siquiera a grupos de la sociedad civil, a iglesias o gremios, ya no pertenece a nada, anda vagando por las calles. Ese hombre tampoco representa él solo la sociedad totalitaria. La sociedad totalitaria, que es que forma al hombre masa, junta a una gran masa humana, porque o ya está destruida la sociedad, o lo que queda de sociedad pues será destruido. En el ejemplo de Fidel Castro y la Revolución Cubana, pues lo primero que necesita esa revolución para llegar a tener un control total es obviamente disminuir la importancia de la sociedad civil, disminuir, ridiculizar el Estado de Derecho, y no fue muy difícil, ya que Batista había hecho un adelanto. Fulgencio Batista, con su golpe de Estado en el 52, pues dio un adelanto, y fue posible con muy poco esfuerzo, pues destruir lo poquito que quedaba de la vieja sociedad republicana basada en las leyes, en la Constitución. Todo eso estorbaba, porque el modelo de Fidel Castro obviamente necesitaba eliminar sobre todo la resistencia, las murallas que ofrecían de resistencia esas sociedades como las feministas de Cuba, que ya estaban organizadas. El movimiento feminista cubano estaba organizado, el movimiento sindical, las juventudes católicas, diferentes instituciones de beneficencia. Todo eso tuvo que ser eliminado. También tuvo que ser eliminada la diversidad política y la expresión política en partidos políticos. Incluso las organizaciones revolucionarias, todas son aglutinadas en un solo partido. Ahora, ¿en qué se parece o se diferencia
diferencia del modelo de Stalin o del modelo de Hitler. Pues, y para empezar, yo diría que Cuba, aunque tenga rasgos de autoritarismo el modelo, pues inicialmente es un modelo totalitario en el sentido de que no se tolera la disidencia. Desde el principio no se tolera la disidencia. Se le hace la guerra al que piense diferente. Esto no pasó en la España de Franco. Bueno, en la España de Franco obviamente fue un nacional catolicismo y todo lo que se diga, un régimen algo fascista, no totalmente fascista, algo fascista, pero no totalitario. Quien sí tenía intención totalitaria era Primo de Rivera. Pero la verdad que Franco pues permitió que algunos grupos paralelos existieran y no se puede llamar así a una sociedad totalitaria. Hitler sí elimina poco a poco, va fagosigando e infiltrando al Estado alemán con sus grupos paralelos, con sus milicias, con sus SS selectas. Y recuerden que la SS pues llegó a ser una policía alternativa a la otra policía. Y hubo un momento en que hubo dos policías, la policía secreta de Hitler, la policía política de Hitler, la SS, y la otra policía, la policía del Estado. Eso pasó en un tiempo y fue usurpando, fue infiltrando toda la sociedad del movimiento nazi con sus ideas y totalitarias hasta que completamente se convierte en otro Estado, poco a poco, poco a poco. Ahora, la idea, por supuesto, fascista es anterior a la crisis económica. Eso de que empezó en el 29, no, era las ideas de la sociedad totalitaria, del espíritu del pueblo, incluyendo a empleados y desempleados, pues es una idea totalitaria porque no es de clase, no es de clase. En la Italia de Mussolini tampoco se puede decir que fue una sociedad totalitaria, fue fascista, pero incluso son los fascistas quienes liquidan, finalmente le dan la espalda a Mussolini. No pasó eso con Stalin. Con Lenin, al principio, la guerra civil, toda esa lucha revolucionaria por hacer un nuevo orden, pues tampoco tuvo rasgos totalitarios. Recuerden que con Lenin se permitía la propiedad privada, habían decretos bajo Lenin, Lenin existía un decreto, por ejemplo, y pensemos en los cuentapropistas, que permitía que 6 personas tuvieran una importante máquina, una máquina de producción industrial privada, podía estar bajo una forma legal, donde 6 personas estaban empleadas. Y esa propiedad legal nunca existió en Cuba, y sobre todo después del año 1968 fue eliminada por completo. En Cuba más bien fue el modelo totalitario de la economía que estableció Stalin en la Rusia que hereda, bueno, Lenin casi no tuvo tiempo, también no solamente se permitían 6 personas trabajando en una máquina pesada, sino si no había máquinas industriales pesadas y grandes de producción privada, pues incluso se permitía que una formación de una empresa tuviese 12 personas. 12 personas podían formar una empresa en la Rusia o en la Unión Soviética de Lenin. Con Lenin las cosas no iban mal. Si Lenin estuviera en Cuba, pues hubiera existido la propiedad privada y hubiera existido el campesino con medios de producción, hubiera existido algo de economía. Y Lenin, ya ustedes saben, la NET fue un proyecto político donde Lenin reconoce la importancia del mercado. Stalin no, Stalin elimina todo porque quiere crear el hombre masa, que es un hombre que vive desprotegido, que no puede usar la ley. De hecho, la ley es continuamente. Había una constitución desde el 30 y pico en Rusia que era inútil porque se burlaban continuamente de la ley y de la constitución, del Estado de Derecho, que se considera como algo pequeño burgués y se ridiculiza, ¿no? En el Estado de Derecho no sucede lo mismo que en el Estado totalitario. El Estado totalitario necesita el temor para aglutinar y formar la gran masa. Y eso pasó en Cuba. No fue totalmente positivo, vamos a decir, exitoso el modelo, porque en los años 80, pues ya ustedes saben, los sucesos del Mariel y de la Embajada del Perú, obviamente un grupo de personas no estuvo en disciplina y se rebeló y se marchó del país. O sea, Cuba continuamente experimentó fracasos, ¿no?, en la política totalitaria. Pero sí, Fidel Castro lograba poner mucha gente en las calles y esa era la mejor forma de demostrarle a Occidente de que él no era un dictador impopular. Sacaba a la gente apenas que había una crisis política, pues salían multitudes a las calles. Pero la verdad es que al principio de la revolución hubo paredones de fusilamiento, hubo el terror revolucionario que toda revolución trae, pues
casi se llega a institucionalizar y la gente tenía temor, no decía lo que pensaba, porque de hecho era un delito opinar en los centros laborales y todo el mundo sabe que a partir del 68 la única forma que tú tenías de trabajar era en el ámbito estatal. En el ámbito estatal, tener una opinión política que fuese denunciada por tus compañeros de trabajo te llevaba a la cárcel por propaganda enemiga. Así que en ese clima de terror no se puede decir que es una sociedad, digamos, dictatorial, sino más bien que es una sociedad totalitaria donde todo el mundo está involucrado, todo el mundo, por eso es un estado total. Un estado total y totalitario es un estado donde las personas viven bajo el miedo. En Cuba había miedo, había simpatía, porque es verdad que Fidel Castro había hecho dos medidas muy populares, como son la reforma urbana, que le dio casitas propias para no pagar alquileres, más nunca a los pobres, y también hubo una reforma agraria, que debilitó el poder de los conservadores en los campos de Cuba. Así que con la reforma agraria y la urbana, él garantizó que mucha gente lo apoyara, pero ciertamente se había temor porque se oía de casos de largas prisiones, se oía de muertos y se oía de muertos en combates, quiero decir, la contrarrevolución contra la revolución, y también se escuchaba todo el tiempo la cuestión de los paredones de fusilamiento. De hecho, fueron públicos, hubo espectáculos que fueron transmitidos, espectáculos que condenaban a sujetos del antiguo régimen, hubo espectáculos públicos que fueron televisados, hubo incluso críticas internacionales al circo que se montó con relación a los paradores de fusilamiento, y todo eso sí inculcó a una generación el miedo. Ahora la gente se tira a la calle porque no vivió en aquella época. Todo el que está en la calle ahora es joven y no vivió los tiempos de los paredones de fusilamiento que crearon el temor, que formateó, le dio forma a las instituciones. Esas instituciones, las primeras que surgen en ese clima de temor, no son instituciones que estén apoyadas en la ley. Por eso que es importante señalar, número uno, que a diferencia de Hitler, que sí tuvo ese partido nacional, del nacionalsocialista, el nacionalsocialismo de Hitler involucra al nacionalismo típico de las derechas. Pensemos en China, donde sí estuvo muy separado el movimiento nacionalista que terminó teniendo un estado en Taiwán, y donde está el movimiento comunista apoyado por la Unión Soviética, que se hace dueño de todo el territorio, del vasto territorio chino. Entonces, en China sí estuvieron las cosas muy definidas. Por un lado los nacionalistas y por otro lado los comunistas. Pero Hitler trata de agrupar a todo el mundo, que nadie se escape, ni siquiera los católicos. Todos tendrían que estar en el partido del pueblo alemán. Eso es totalitarismo. Fidel Castro no lo hizo exactamente igual, porque si es verdad de que aglutinó a todas las organizaciones revolucionarias en una sola que llamó el PCC, es verdad que tampoco el Partido Comunista de Cuba trataba de ser un partido totalitario que representara a todos, si no se hubiera permitido que los religiosos formasen parte de él. No había algo así como una disidencia tolerada dentro del partido, no había algo así como un ala liberal y otra ala más conservadora, no había un ala de religiosos y un ala de ateos marxistas con una concepción materialista y filosófica de la vida. No existía eso. El Partido Comunista siguió siendo un partido clásico de la sociedad burguesa, muy particular, con una visión marxista, con un ateísmo militante, que lo hacían fuerte cada semana, o cada mes, mejor dicho, con una revista que se llamaba El Militante Comunista, y le llegaba a las casas de los militantes de base. Era un libro que le dedicaba una importante sesión al ateísmo y a la lucha contra las ideas religiosas, las supersticiones o las visiones idealistas, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Eso no es similar en nada al partido nazi. El partido nazi es un partido que trata de involucrar a todos los alemanes, pensaran como pensaran, y es por eso que trata de incluso de adueñarse del concepto del nacionalismo y juntarlo al concepto del socialismo, que es la colectividad del pueblo alemán, resumida en el espíritu del pueblo. The Volksgeist. Bueno, la verdad es que el Partido Comunista de Cuba sí no parece ser un partido totalitario, parece ser el típico partido comunista de vanguardia iluminada que guía a la sociedad, pero no un partido que representa a todos. En ese caso no es una sociedad totalitaria, pero en el caso del empleo, en la parte de la estructura económica, totalmente totalitaria, estalinista, y en el caso del liderazgo de Fidel Castro sí era una persona autoritaria, montada encima de un Estado totalitario que muestra un absoluto, vamos a decir, desprecio por el Estado de Derecho. No hay manera de que las leyes, incluso se busca burlarse de la ley, se busca que quede bien claro que quien manda es el partido
Fidel Castro sobre todo, y el Ministerio del Interior. O sea, el G2 cubano, no por gusto, Escalante organiza un programa de la televisión estatal dedicado a ensalzar no tanto el culto a la figura de Fidel Castro como el culto a la policía política. Ahí está, el silencio ha tenido que ser en una serie creada por Escalante, una serie planificada mentalmente por gente que sabía que era importante, ¿no? Ese culto al hombre de la policía, no de la PNR, no de la Policía Nacional Revolucionaria, esa quedaba allí para las funciones, pues, de administración doméstica del crimen, pero la más famosa, la más importante en los primeros años de la revolución, hasta la caída de la Unión Soviética, fue el Ministerio del Interior, que se lucía como una fuerza secreta que gozaba de total impunidad porque estaba por encima de la ley, y eso yo lo experimenté en carne propia cuando en el año 86 fui procesado. Pues de ninguna manera yo tuve acceso a ningún tipo de herramienta que en un Estado de Derecho la persona que la Fiscalía acusa pues tiene a su disposición. Yo no tuve acceso a abogados, yo no tuve acceso, no fui presentado frente a un juez, no tuve el derecho, el habeas corpus famoso, y no pude jamás apelar a la Constitución ni a los derechos fundamentales del ciudadano. No pude apelar a nada porque no existía, y se trataba deliberadamente de que uno supiese de que estaba desprotegido, que había una situación de inseguridad jurídica que le daba todo el poder a esa facción secreta del Ministerio del Interior, que era el G2 cubano. Así que eso fue lo que yo experimenté, y muy distinto, y por eso hablo de este tema, a lo que yo experimenté en los años 90 cuando caigo preso por la seguridad del Estado de nuevo, y estoy menos días detenido y soy sometido a menos presiones y a menos arbitrariedades, ¿no?, de las que sufrí en el año 86, porque yo pude experimentar los dos tratamientos y fueron muy distintos. ¿Por qué? Porque entre los dos tratamientos ocurrió una crisis de esa policía secreta, que fue la crisis de Abrantes y del narcotráfico y de toda la corrupción que tenía ese poderoso, demasiado quizás, aparato de inteligencia, que era la esencia del totalitarismo en Cuba. En Cuba, la esencia del totalitarismo era esa policía secreta que podía estar en todas partes, que tenía oídos y ojos en todas partes, y que mantenía a la gente con miedo, chivateándose unos a otros porque se sentían inseguros, ya que no tenían herramientas digamos, del Estado de Derecho para proteger sus propios intereses como personas. Esa es la situación. Cuba, para mí, puedo estar equivocado, ustedes si quieren pueden discutir este tema, era totalitaria menos en el Partido Comunista. O sea, Fidel Castro tenía una estructura piramidal donde el Ministerio del Interior era importante hasta la crisis de Ochoa y de Abrantes. Hasta que no llegó esa crisis, pues fue poderoso esa policía secreta, esa SS cubana, y no existía un Estado de Derecho, ni tampoco veo que el Partido Comunista tratara de ser como el partido nazi, un partido totalitario. O sea, un país totalitario con un máximo líder, pero no con un partido totalitario. Esa es mi impresión. Quiero compartir con ustedes el link para que me digan la suya. Y creo que, repito, lo de Stalin es lo más parecido a Cuba, y obviamente cuando hablo del fascismo es para entender la estructura de la sociedad totalitaria. No tiene nada que ver con la izquierda y la derecha, que es otro asunto. Evidentemente, la Rusia de Stalin es una Rusia llena de analfabetos e ignorantes, y la Alemania de Hitler es el país de los filósofos, un país con una alta cultura que demostró que la ilustración pues podía traer horrores como los campos de concentración. Son dos mundos diferentes, pero en cuanto a estructura política es lo que yo pienso que el totalitarismo trata de dejar a la persona desamparada desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de no tener a su disposición herramientas, ¿no?, jurídicas para que pueda defender sus derechos individuales.